Bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, hablan sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Aimless On. Bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi amigo a la distancia y compañero es Eden. ¿Cómo te encuentras, Eden, el día de hoy? Excelente, Arturo. Todo muy bien por acá. ¿Tú qué tal? Todo bien. Aquí me da gusto que te encuentres de maravilla. Y pues mira, el día de hoy vamos a hablar de los álbumes tributo, que bueno, es esta costumbre de lanzar álbumes tributo a X o Y artista, ya sea como EPs, como álbum completo, como sencillos, y pues es una agradable costumbre que tienen muchos grupos en solitario o ellos solos o conjurando otras bandas. Y pues digo, las razones pueden ser varias: por aniversario, por recaudación, para hacer reinterpretaciones de su mismo material, o cuando un ícono nos abandona. Se hace uno con la fuerza o se lo lleva el pirata de Culiacán, ¿no? Se van en los covers, por supuesto, y los hay que hasta rebasan las versiones originales y otros menos afortunados. Todo va a depender del tratamiento de los músicos y productores, además de las ganas que se les vea, ¿no? De querer homenajear. En ciertos casos hay buenas ideas o que se quedan en lo tibio, que no están del todo mal o que se queda como una curiosidad. ¿Tú qué piensas de eso, Eden? De los álbumes tributo. Me parece una buena idea. Creo que los álbumes póstumos me gustan, como que cuando tratan de homenajear a la gente que ya se fue. Hay unos, los que son sobre todo como por fines altruistas y demás, también han salido cosas bien interesantes sobre eso, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos que vamos a mencionar, pero en sí es bueno, ¿no? Es justo como lo que platicamos en el programa anterior de covers, pues siempre y cuando los temas sean interesantes, pues qué más da, ¿no? Son bienvenidos, ¿no? Entre más versiones haya, qué mejor, ¿no? Ahí ya tienes como una gama para escoger, ¿no? Sí, pues sí. Y mira, a mí, en mi nada experta opinión, creo que el sacar un disco de tributo y que es una recopilación de reversiones, ¿no? De covers y mezclas, es lo más entendible y gratificante, ¿no? Y digo, ¿qué más tributo que el ser reproducido y tocado una vez más, ¿no? Y una y otra vez, las que tú quieras. Y además de que vas a poder acercarlos a una generación que de otro modo seguiría creyendo que antes de internet no existía la música. Pues sí, eso sí, tienes razón. Creo que sin lugar a dudas también para nosotros fueron como una introducción, ¿no? A muchas cosas. Cuando, como bien lo mencionas, ibas y te comprabas un CD, ¿no? Era como el momento de elegir. Esos fueron como la introducción a muchas bandas que ahora somos seguidores, ¿no? Como tal. Yo recuerdo con mucho gusto haber comprado justamente dos de los que traemos, el de los Ramones, el We Are Happy Family, y el Nativity in Black, el primer volumen. Eso lo recuerdo con cariño. Ahora no soy muy fan de estos, pero bueno, ahorita entraremos en materia. Y claro, ¿no? Incluso yo ahorita creo que tengo varios en mi reproductor y hasta en la USB del auto, ¿no? Pero para no darle más vueltas, hoy vamos a hablar de discos tributo en vida y postmortem. Así que, como dicen, sea sangrantes, ¿no? ¿Qué diablo? Desde arriba, Lisa. Y como tú bien mencionas, vamos a empezar con una serie de tributos, porque no fue solo uno, de tributos, estos en vida, ¿no? Que la familia del metal le brindó a los cuatro grandes de Birmingham, a Black Sabbath en su tiempo. Y no solo siendo un disco, sino 3, llevando el nombre de la leyenda y la mística que tiene la canción del disco homónimo del Sabbath 1, NIB, Nativity in Black. Y pues claro, volumen 1, 2 y 3. La selección de covers y bandas pues está excelsa. Megadeth, Slayer, Primus, Sepultura, Pantera, inclusive el mismo Ozzy colaborando con Therapy, y una bandita que se llama The Brownies Broomies. ¿Y que quiénes son? Pues es
Tony Iommi en la guitarra, Bill Ward en la batería y Rob Halford de Judas Priest en las voces, ¿no? Y bueno, es un line-up falso, tocando The Wizard. Y pues aquí el shock y la calidad tienen un pequeño descenso, ya creo que para el tercer volumen, que va de mayor a menor, que el tercero creo que ya es más de nu metal, es creo el más flojo entre comillas, pero aún así no es poca cosa. Pero bueno, también pensando que salió justamente cuando el nu metal estaba en su auge, ¿no? Así totalmente. Claro. Y eran las bandas que estaban como que en boga en ese momento, ¿no? A lo mejor justo nadie estaba escuchando a Megadeth, a Faith No More, ¿no? O a Pantera, o a mucho menos a Slayer, pero sí había gente escuchando a Static X, a lo mejor Primus, a pues estas bandas que estaban justamente en el momento exacto, en la cumbre de sus carreras. Exacto. Y el primer volumen está fabuloso, es el que tú mencionas. Incluso creo que si tú buscabas las canciones, primero te salía la de Nativity in Black y ya luego la original. Si no están todas las rolas de Sabbath, están la mayoría. Y del último hay un par que igual son favoritas mías, pero las versiones no son las más agraciadas, ¿no? Pero eso ya es a gusto personal. Pero sí, no inventes las de Primus, la de Ozzy, ¿no? Está fabulosa. Las de Slayer también. Sí, de ahí hay una a la que le dieron un tratamiento bien raro que realmente se separaba como de lo clásico, que fue la de Supernaut, donde canta Al Jurgensen de Ministry. Uh-huh. Esa creo que es de mis favoritas porque sí es algo totalmente diferente. Sí. Inclusive también la de White Zombie, que también es algo, él hace Children of the Grave, ¿no? La banda esa de Rob Zombie. Y también está bien interesante porque pues se van más como a esa cosa del industrial, ¿no? Como tal, no tanto como a los clásicos. Claro. Los 3 discos son muy, muy buenos. Otro tributo en vida, que se llevó a cabo para la banda más caliente del mundo, que es Kiss, ¿no? Y pues llevaba como título el juego de palabras, ¿no? De Kiss My Ass. Con una tapa que evoca una cena familiar, ¿no? Con los integrantes de la familia, con los maquillajes de la banda. En pues la lista de covers, lista de canciones es buena, con artistas como Anthrax, Rob Zombie, Tom Morello, esta rara Intraya, Ex Japan y Kravitz. Sin embargo, y para no perder la costumbre, pues la polémica invadió la selección de temas que al tener que ser autorizados por Gene y Paul, en ese entonces mala relación que traían con los otros miembros originales, pues resultó en la remoción de temas de Ace Frehley y de Peter Criss. Así que, y también a las bandas, ¿no? Que osaran mandar o proponer temas de ellos, ¿no? Con autoría de ellos. Por ejemplo, Megadeth queda fuera por proponer un tema de Ace, de Strange Ways. Y pues aquí en no vas a encontrar Parasite, no vas a encontrar Beth, no vas a encontrar Colgin, que pues en esta ocasión pues creo que no nos despedimos de Besson. Precisamente por lo mismo de que no hubo una selección vasta de canciones porque estaba limitado a los temas que compusieron Gene Simmons y Paul Stanley, pues también es como demasiado básico, ¿no? El set list, o sea, no tiene como algo innovador, inclusive las versiones que hacen tampoco me parece algo que sean destacable, ¿no? A mí este álbum no me gusta como tal, no se me hace ni como parte de la discografía de Kiss, que vaya que es vasta, y los tributos también no les han faltado, creo que se me hace bastante flojón. Sí, precisamente, yo lo tengo en cassette. Fíjate que me ocurrió un efecto Mandela porque según yo hasta Pantera aparecía y creo que en ese ni siquiera sale Pantera. Pues Pantera siendo grandes fanáticos de Kiss, ¿no? O sea, exacto. Dimebag Darrell y Vinnie siempre dijeron que eran muy, muy, muy fans. Claro, ¿no? Incluso cuántas veces no abrían sus recitales y los otros, ¿no? Anthrax, que yo creo que se quedaron con la espinita porque tienen un disco que es The Attack of Killer Bees, que son covers y lados B, y avientan Parasite, ¿no? Como que mejor eso ya lo sacamos nosotros. Pues, ¿qué prefieres? ¿Parasite con Anthrax o She con Anthrax? Pues 1000 veces Parasite, ¿no? Claro, y siento que este sí está muy, muy manipulado, pero bueno, como tú dices, hay bueno, nada raro, nada que no te sorprenda ahora, ¿no?
O sea, Exacto. lo han hecho todo el tiempo. Entonces, Eh, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y bueno, el siguiente, que ese fíjate, yo también a título personal lo traje mucho tiempo en mi reproductor. Yo creo que hasta el CD debe de estar gastadísimo. This Is Your Life. Es el nombre que lleva el álbum tributo a Ronnie James Dio, que, paréntesis aparte, pues iba destinado los fondos para la Stand Up and Shout Foundation contra el cáncer de estómago. Esto en el 2014, que es la fundación que formaron, ¿no? A raíz de la muerte de Ronnie Dio. Y aquí pues tenemos Scorpions, Metallica, Tenacious D, que es la banda de Jack Black, Hailstone, Motorhead, Anthrax nuevamente, Doro, y los Dio Disciples, entre algunos, ¿no? Que le van a rendir tributo tocando los temas icónicos de toda su carrera de Dio, ¿no? Con Rainbow, Black Sabbath y con su banda solista, ¿no? Son 14 temas que, paréntesis aparte, Dio aporta su última canción, que fue una canción hasta en ese momento creo que no publicada, o había salido en un compilado un año antes, no recuerdo muy bien, pero es la de This Is Your Life, la que le da nombre al disco, que es una rola sola de piano que sobró en uno de sus discos flojones, en el de Angry Machines. Quedó el track listo y, según el técnico de ese momento, pues Dio agarró, lo ocupó, lo grabó, se quedó enlatado y para estas ocasiones póstumas pues ya fue utilizado. Igual lo que te platicaba la vez pasada, ¿no? Destacable el medley de Metallica, siendo un medley del disco Rising con 4 rolas ahí que les queda muy bien, y Motorhead con Beef Bifford tocando Starstruck, que de aquí, de este compilado, es el que ocupan luego para el de Motorhead de covers. Y, Ok. Oh, sí, ahora me queda claro. y así como las colaboraciones con otros músicos que ya tenían algunas rolas, como Killswitch Engage, que ya esa rola ya era un sencillo, usan Holy Diver, que ya la tenían. Holy Diver. Y Ujú. de aquí se forma esta agrupación que son los Dio Disciples, que son como la banda cascajo de Dios. Allá son algunos participantes de toda su carrera de la banda Dio, que pues ya las tocan póstumos, ¿no? Dentro de esas están, bueno, Man of the Silver Mountain, Catch the Rainbow, y pues aún siguen tocando los Dio Disciples, que fíjate que curioso que y pasa también con Panthrax Society, que donde toca Anthrax también toca Pantera, porque pues comparten a Charlie Benante, y Ujú. donde toca Anthrax también luego van los Dio Disciples, porque ahorita es como de las voces que tiene Dio Disciples, que es el Belladonna. Ah, yo me lo- Pero sí, es No. sí lo llegaste a escuchar, el This Is Your Life. Fíjate que no recuerdo mucho la portada, Ujú. que era así como una medio pintura, ¿no? Ahí con todos los involucrados, pero no recuerdo canciones, ¿no? La de Motorhead, quizá la de Anthrax también, el que hace de Neon Night, Ujú. pero no me acuerdo como tal del haberlo escuchado completo, creo que no. Ese sí le di varias vueltas, y también incluso Scorpion se me hace raro para esta clase de ejercicios. Muy pocas veces los he visto, la verdad. Y tocan una muy buena de Raybon, la de El Templo del Rey, que les queda muy, muy bien. Ahora, que cuando eres de los últimos bastiones de tu compañía y quieres que los recuerden como lo que fueron, como unos monstruos, pues reúnes a los mejores exponentes de esos entonces, ¿no? Para compilar sus interpretaciones. Y esto es lo que hizo Johnny Ramone para el tributo, que tú también tenías a bien decir, We Are a Happy Family, a Tribute to Ramones, del 2003, que lo produjo Rob Zombie, y pues incluye versiones de los Red Hot Chili Peppers, otros que también se me hace muy raro, U2, Kiss, Garbage, Ujú. Rancid, Pretenders, Metallica, Eddie Vedder, y el mismo Rob Zombie, que engalanan el trabajo, que incluye aportaciones incluso de Stephen King, creo que en el trabajo editorial. O sea, él le metió mano a Botlegs o a cosas, perdón, al librito. Ah, sí, él fue el que hizo ahí como que
un escrito para homenajear a los Ramones. Este es justo cuando estaba Johnny Ramón, se hizo muy amigo de Rob Zombie o viceversa, no sé quién se acercó a quién. Y Rob Zombie fue el que propuso que hicieran este álbum, ¿no? E inclusive él diseñó la portada, ¿no? Y pues sí está bien raro, pero bueno, lo que dices tú de que es raro ver a YouTube haciendo este tipo de cosas, ellos dicen, creo que en el mismo booklet, ellos lo mencionan, que sí son muy fans de los Ramones, o sea que sí es como que su banda, una de sus bandas de influencia, es que por eso ellos decidieron participar en esta cosa. Y creo que para ese punto, pues ya prácticamente el nombre de los Ramones lo tenía únicamente Johnny, ¿no? Creo que Joey ya se había muerto y pues los otros estaban en esa parte de que no les interesaba nada, que no los involucraban en nada con los Ramones, ¿no? Pero bueno, aquí cada track es reversionado con el toque y afinación de los participantes, por lo que resulta pues refrescante el cambio de ritmo y tiempo de varias versiones, algunas para bien, algunas para mal, pero curiosamente muchas para mal, sí, y curiosamente los tracks posteriormente cada quien los usó o compiló en discos, o sea, cada quien ocupó esos tracks para recopilatorios, lados B, sencillos, y pues se agradece el track broma, ¿no? De John Frusciante al final. Y pues We Are a Affair. Sí, hacen esa, ¿no? Esa mera. Y bueno, We Are a Happy Family, si me preguntaran diría que este disco es un bodrio y espero que les guste mucho. No, quien entendió. Y bueno, también como para darle pie a al siguiente, pues Motorhead ya les había hecho un tributo a su manera, ¿no? Con Ramones. Y sí, que inclusive tocaron juntos en el show de despedida de los Ramones, ¿no? Cierto. Y pues hablando de Motorhead, Kill by Death es el nombre de la muestra de tributo de la escena punk que le brindan a Ian Lemmy Kilmister, a Phil Animal Taylor y Fast Eddie Clark. Pues es de este año, no es muy reciente, 2025. Recién salido. Así es, está calientito. Y The Casuals, Pennywise, Rancid, Lagwagon, Anti-Nowhere League, incluso hay una rola de Motorhead con The Dam. Con los Dam, ¿no? Ajá, ese creo que fue el sencillo que lanzaron como promocional, ¿no? No estoy seguro. De hecho, yo escuché otras de sencillo o de cuasi video, ya sabes, como de cuasi video. Lyric by Dio, ¿no? Que le llaman, que ándale, sale la letra de la canción. Eso mero. Digo, eso entre otros, ¿no? Que se reúnen para acelerar un poquito, porque aquí, pues ellos ya en vivo, pues hasta las aceleran más, ¿no? Ya llevaban ese ritmo y le imprimen su sello característico a las rolas del Power Trio. Creo que es un ejercicio interesante de todo un género, un subgénero. Y Need, que es la que mencionabas de Motorhead con The Dam, se agradece. Ninguna rola la siento de relleno, nada más como que mi única observación es que hay 4 del Ace of Space y la discografía es amplia. Sí, ¿tú totalmente. ¿Qué opinas? Y son 4 de 14. A mí no me gusta como tal, no me encanta el concepto del álbum. No entendí del todo qué quisieron hacer, ¿no? Y sí es como que lo estuvieron anunciando demasiado en la página, todo lo que tiene que ver con las redes de Motorhead estuvo demasiado anunciado. No me parece, bueno, también la selección de canciones también es muy, muy básica, toda es a base de clásicos y quizá tiene que ver con que no estoy tan familiarizado con todas las bandas que tocan aquí, ¿no? Y que la verdad es que si me lo preguntas, prefiero las versiones originales de Motor, pero claro, me parece bueno, está interesante. No sería como algo que yo elegiría en mi top 10 de discos del 2025, pero una segunda, tercera escuchada no estaría mal. Y digo, este es solo uno de tantos tributos, ¿no? Porque Motorhead tiene tantos tributos como discos en su haber. Y Rockabilly tocando Motorhead, que platicábamos, ¿no? Igual otros de puro heavy metal,
cobereando las de Motorhead, pero pues es el más reciente y se agradece, creo que se agradece. Digo, si su intención era intensificar y hacerlas más punk, pues no, están en el lugar en el lugar incorrecto, porque ellos solos lo hacían, ¿no? Te digo, creo que puedes poner uno en vivo, un en vivo de Motorhead y con el Wacken o lo que sea y van a esa velocidad. Totalmente, pero o más, ¿no? Ahí está, o más, sí, definitivamente, ¿no? Y échenle un ojo y juzguen ustedes mismos. Ahora bien, Birdland del 2003 es el tributo a la superbanda por autonomacia, a los Yardbirds, ¿no? Y que cumple con los mismos puntos de los anteriores, ¿no? E incluye un participante, dos participantes de la banda y que van a ¿qué sería? Reinterpretar, recoverear, no sé, que son Jimmy McCarthy y Chris Dreja, que reformaron reforman a la banda en los 90, que no me pregunten si me agradó la idea, que a mí no, ciertamente es que no. Y pues aquí con invitados regraban, en el caso de McCarthy y el mismo Jeff Beck como miembros originales, pues regraban pistas, ¿no? Y regraban varias canciones. Y bueno, aquí los artistas invitados, que también no es poca cosa, ¿no? De la talla de Brian May, Steve Vai, Steve Lukather, Joe Satriani, Slash, Johnny Resnick, entre otros. Y pues aquí el tributo va más enfocado a resaltar a los guitarristas y las partes melódicas escritas por Clapton y Beck. Y pues también échenle un ojo y juzguen si el ave tiene alas nuevas o si lo vas a querer ranchero o rostizado. Pues sí, es justamente lo que mencionas, que pareciera que es pues como para demostrar otra vez la destreza de los guitarristas que están como invitados, ¿no? O sea, nada más así, dos nombres, Joe Satriani y Steve Vai, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen ellos, ¿no? Acrobacias en la guitarra, ese es como su sello característico, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces yo creo que los Yardbirds van más como en el estilo de lo que hace Brian May o Jeff Beck, ¿no? Bueno, siendo Jeff Beck uno de los guitarristas fundadores, pero no está mal. Me parece un álbum que igual, o sea, no es como algo que yo tenga en el radar o algo que yo escuche con cierta frecuencia, porque también ya no estoy como en esa etapa de querer escuchar tanto virtuosismo en la guitarra. Pero está muy bien, es un buen álbum. Así es. Y bueno, y ahora, ¿tú crees que más que una banda se pueda homenajear a un álbum? ¿O se debe homenajear un álbum completo? Pues es como que el tema que platicamos la vez anterior, ¿no? O sea, álbumes completos. ¿Pero tú crees que sea injusto o que sea muy clavado? Yo creo que sí es como muy para conocedores, ¿no? Y bueno, dependerá de quién sea a quién sea el homenaje. Y como tú dices, pues la banda de por sí es homenajeable, ¿no? En todos sus marks, creo yo. Si hablamos de marks, es Deep Purple, ¿no? En su celebración, en ese momento tenía 40 años el lanzamiento del Matching Head, ¿no? Eso fue en el 2014, me parece, 2012, el Matching Head. Uh-huh. Y conjuró un tributo que va a ir reimaginar todo el récord, track por track. Rematching Head, Deep Purple's Matching Head, ¿no? Con diferentes artistas. Y bueno, va a tener sus aportaciones a este cumpleaños, ¿no? Sus regalos a este cumpleaños. Nada más así tenemos a Carlos Santana, Iron Maiden, Metallica. Fíjate, dos superbandas, Chicken Food con Satriani, Jason Bonham y Sammy Hagar, Black Label Society, Flaming Lips, Steve Vai solo, el Black Country Communion por separado, que es igual Joe Bonamassa, Jason Bonham y Glenn Hughes. La otra banda que en ese momento existió, que se llamó King of Chaos, no sé si te suenan, pero no. Incluso llegaron a girar en México, te explico, y era una super banda de rock. Tenía creo que la espina dorsal de King of Chaos era Matt Sorum, Duff McKagan y Mark Portnoy, sumado a Slash, sumado a Glenn Hughes, etc. Steve Vai, Chad Smith, digo, son algunos de los que reimaginan este álbum. Incluye ahora las infaltables
e himnos del púrpura profundo, ¿no? Como Highway Star, Smoke on the Water, The Space Rockin' y Lazy, ¿no? O sea, creo que por esas rolas, lo que sí es un álbum de peso, ¿no? Y pues hace que en este disco, la verdad, a mí hace que me gusten más las otras, las que son opacadas a lo mejor en el disco original. Sí, las que son opacadas en el disco original. Ya te entendí, o sea, yo entendí que te gustaban más las originales, no como que... Sí, ya entendí. No, digo, o sea, sí, si las otras al oír, es que después de oír Highway Star, Maybe I Am a Leo no suena tan fuerte, ¿no? O después de escuchar Space Rockin', la de When a Blind Man Cries, no está tan impresionante, ¿no? Sí están opacadillas. Sí, bueno, y después de escuchar por enésima vez Smoke on the Water, pues ya creo que ya le puedes dar un chance a Never Before o otra cosa, ¿no? Exacto. Y pues aquí igual es track por track. Y tal vez, y también hay otros discos de Deep Purple que merecerían igual el mismo tratamiento. No lo hacen, pero bueno, es solo. No lo sé. Yo no sé si se necesita más Deep Purple en este mundo. Fuertes declaraciones. Y bueno, trágicas declaraciones, pero hablando de tragedias, y creo que las tragedias y los momentos más difíciles pues sacan lo mejor de las personas, y la tragedia que fue pues en su momento el huracán Katrina sacó o favoreció la realización de un disco que fue Going Home, a Tribute to Fats Domino, que se organizó para recaudar fondos para la comunidad musical de Nueva Orleans y ayudar a reconstruir el barrio de Lower Ninth Ward de Domino después de la devastación causada por el huracán. Pues aclamado por la crítica, y pues cómo no, empezando con el cover de John Lennon de Isn't That a Shame del 75. Este es el único que ya estaba pregrabado, que ya tenían grabado. Las demás son versiones grabadas para ese momento. Ok. Tom Petty y los Heartbreakers, I'm a Walking, Elton John, Neil Young, que esta la covereaba antes, la de Walking to New Orleans, Robert Plant, B.B. King, Paul McCartney, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Norah Jones, entre otros, pues engalanan esta grabación que rinde homenaje y ayuda. Alabado por la crítica de rock, country, jazz y reggae inclusive, ¿no? Rinde tributo a Fatso durante sus 30 imperdibles temas. Simplemente escúchenlo, está muy bueno. Es un disco doble que es buenísimo. Órale, 30 tracks. Ok, bueno. Pues es un álbum bastante nutrido, ¿no? Sí, es un tracklist extenso. Pero bueno, también hay uno que es bastante extenso. Una bestialidad a mi gusto. Y creo que sí raya en lo medio absurdo, ¿no? Hay un álbum que se llama Chimes of Freedom, que son las canciones de Bob Dylan honrando los 50 años de Amnistía Internacional. Este álbum salió en el 2012, precisamente para recabar fondos para esta organización que tiene que ver con los derechos humanos. No, ahí te va. Tiene 3 versiones diferentes el álbum. Una fue un disco doble que se vendía en las cafeterías de Starbucks. Luego una de 4 discos que sumaban 73 temas en total. Imagínate, 73 temas de Bob Dylan. ¿No? Esto es así casi para coleccionistas o gente que no tiene llenadera de canciones de Dylan, ¿no? Y hay una versión digital, bueno, ahora ya casi solo hay una versión en digital de todo, que tiene 3 tracks adicionales, entonces 76 temas. Necesario, innecesario, no lo sé, pero algo que hay que destacar es que de estas 73 canciones que vienen en la primera versión, 69 de ellas son versiones grabadas expresamente para este álbum. No son versiones previas recopiladas, no son nada, o sea, son grabadas para esto, junto con 4 temas que se tocan en vivo o que músicos ya tocaban en vivo, entre ellos una de los Queens of the Stone Age y una de Adele, me parece. Entonces
tenemos músicos y bandas de distintas generaciones y géneros, ¿no? Músicos populares y bandas underground que solo algunos baristas neozelandeses conocen, ¿no? Todos reversionando al bardo de Duluth. De la vieja escuela tienes a Johnny Cash, a Joan Baez y a Taj Mahal. Luego tienes a Patti Smith, a Bruce Springsteen y Elvis Costello. De la siguiente generación tienes a My Morning Jacket, a los Silver Sun Pickups y a los Queens of the Stone Age, que ya te mencioné. Y es tan variopinto y tan raro que hay una banda de mariachi haciendo versiones de Bob Dylan. Y tienes a Miley Cyrus, a Adele y hasta Jimena Sariñana. Está bien, está muy interesante. Creo que no es un álbum que yo escucharía de corrido porque pues tampoco tengo tanto tiempo en la vida, pero sí es un buen álbum que puedes tener de música de fondo, ¿no? Es un álbum para fans, muy fans, en lo que te digo, funciona muy bien como música de fondo, pero también si no estás familiarizado tanto con Bob Dylan, tiende a ser relativamente cansado, ¿no? A lo mejor como un dato curioso o un dato extra sobre esto, es que solo uno de los temas se repite, ¿no? Es algo, digamos que es un poco obvio, ¿no? Si pensamos que Dylan tiene más de 600 canciones escritas, ¿no? Claro. ¿Y es la que me imagino que es? No, no es Like a Rolling Stone. Qué bueno. Porque podría hacerlo hasta con las puras reversiones de él solo. Podría sacar un disco de puras reversiones de Like a Rolling Stone. Ah, sí, totalmente. Sí. Y bueno, como siguiente álbum que tiene que ver con tributos, yo escogí The Bridge, que es un tributo a Neil Young. Es un álbum de 1989 y también es fue pensado para apoyar una causa, ¿no? Esto porque Peggy Young junto a su esposo Neil Young fundaron en los 80, no estoy seguro la fecha precisa, un lugar que se llama The Bridge School, que es una escuela fundada por la necesidad de una escuela especial para sus hijos que tienen parálisis cerebral. Entonces, en su momento no encontraba ninguna institución que ofreciera educación para personas con estas capacidades. Entonces, ellos decidieron crear esta institución y que hasta el momento sigue en pie para tener un lugar a donde educaran a sus hijos, ¿no? Entonces, Peggy fue quien buscó a las bandas de este recopilatorio y ellos accedieron a participar sin paga, imagínate, sin regalías, e inclusive algunas pagaron su tiempo en el estudio, ¿no? Todo para que el dinero recaudado fuera íntegramente a la fundación. Entonces, tenemos grandes nombres dentro del tracklist. Está Nick Cave, están los Pixies, está Sonic Youth, y luego tenemos también a unos relativamente menos conocidos, como Dinosaur Jr., como Lou y como Victoria Williams. La mayoría son reinterpretaciones, creo que la mayoría son buenas en general, y sí es un disco que sería interesante tener. No hay una versión en CD, hay una versión en vinil. Lamentablemente, solamente hay una versión como lista de reproducción en YouTube. No está digital. No sé si en Spotify, honestamente, pero al menos en las que yo busqué, no está el álbum como tal. Pero... ¿Y tiene que ver con esta cuestión que tiene Neil Young de sacar sus contenidos de las plataformas, crees? No, siento que más bien creo que la disquera que lo lanzó era muy pequeña y probablemente ya no exista, y es una cuestión como de derechos y demás, porque si fuera así, o sea, tampoco estaría en Spotify, que es con la que ha tenido más conflicto con Neil Young, ¿no? Sí, creo que más bien tiene que ver con eso, que la disquera ya no está funcionando. Entonces me imagino que los derechos de las canciones como covers o como reversiones no están activos o algo así. Entonces solamente está este playlist que podemos poner en la descripción del podcast para que lo escuchen si les interesa, ¿no? El otro, el Chimes of Freedom de Bob Dylan, ese sí está en prácticamente todas las plataformas.
y ambos son álbumes tributo que tienen que ver con altruismo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en estos dos que tú mencionas, ¿tú crees que acercan a Dylan y a Young a nuevas generaciones o las aleja, por lo que comentabas? Yo creo que en el caso de la de Bob Dylan, del álbum de Bob Dylan, sí puede acercar, o sí acercó a mucha gente, porque pues tienes a músicos muy populares, ¿no? O sea, dejando de lado los clásicos, ¿no? Que te mencionaba. Taj Mahal, pues a lo mejor a nadie se le hace atractivo, ¿no? O Joan Baez, ¿no? A lo mejor solamente a cierto grupo podría interesarle. Pero si pones a My Morning Jacket, a lo mejor ellos atraen a cierto público, además de que los músicos de My Morning Jacket siempre han estado involucrados de cierta manera con Bob Dylan. Y también si pones a los Queens of the Stone Age, ¿no? O sea, que son algo que tiene un público relativamente joven, entonces ya tienes a un empuje más, ¿no? Ahora, súmale estas grandes estrellas del pop, Miley Cyrus, Adele, ¿no? Entonces, claro que te van a acercar a la música de Bob Dylan y pues digamos que podría acercarlos, pero no sé cuántos permanecerían, ¿no? Porque Dylan tampoco es como que muy fácil de escuchar. Claro. ¿No? Y en el caso del álbum de Neil Young, pues es un álbum de fines de los 80, de 1989. Entonces, Nick Cave, los Pixies, Sonic Youth eran bandas que estaban justamente creciendo, ¿no? O sea, más bien ellos decidieron entrar a este proyecto porque creo que de una u otra manera sí admiran a Neil Young como tal, ¿no? Es como lo que siempre han dicho los de Pearl Jam, ¿no? Para ellos es como una influencia total en su sonido, ¿no? Y bueno, si me preguntas, la versión que hace Nick Cave es muy interesante, es muy Nick Cave, ¿no? Entonces podrías pensar que es de la canción, pero la versión de los Pixies, ellos hacen Winterlong y está incluida en su álbum recopilatorio de los Pixies. Creo que sí sería una manera interesante y contrario a lo de Dylan, creo que si entras por alguno de estos covers y entras a Neil Young creo que tiene un sonido más amable, ¿sabes? Y es más cómodo a la manera de escuchar, al menos en su etapa entre folk y medio no tan grunchera. Creo que es más fácil entrar a ese Neil Young que a todo Bob Dylan. Ok. Pues bueno, Eden, para cerrar esto, ahora yo te quiero preguntar, ¿a quién le harías un álbum tributo o que mereciera un álbum tributo o quién no tiene un álbum tributo? Creo que la pregunta más bien es esa, ¿no? ¿Quién no tiene un álbum tributo? Quizá por lo que he estado escuchando recientemente, me gustaría un álbum tributo a Nine Inch Nails, donde entraran como las bandas así de, por ejemplo, Gary Numan estaría chingón que le hiciera un homenaje, ya, aunque eso es más viejo que ellos. Ministry me parecería enorme que le hiciera un cover a Nine Inch Nails. Creo que ahorita pensando rápido, ese sería algo que me gustaría escuchar, algo que me gustaría ver, porque creo que ellos sí no tienen un tributo. ¿A ti qué te gustaría? Mira, a mí me gustaría, y haciendo como todo este research, primero al Grand Funk Railroad hay un álbum tributo, pero siento que no le rinde tributo, no está tan bueno, por así decirle, y muy en particular creo que, y ese sí no tiene uno a Mark Farner por todo lo que aportó precisamente a Grand Funk Mac. Y pues bueno, ustedes coméntenos cuál es o a quién le gustaría que tuviera un disco tributo o a quién le falta, ¿no? Y pues ahí pónganos en los comentarios. Y pues bueno, Eden, vamos a pasar a esta parte de las recomendaciones, que yo esta semana te quiero recomendar un documental, y antes de recomendártelo, pues me gustaría hacerte otra pregunta, ¿no? Si estuviera en tu poder volver a probar esa comida de tu infancia, o si tuvieras el poder de salvar ese puesto de garnachas, de devolverle su gloria a esos tacos de suadero,
o es más, así de, si tú hubieras podido así de revivir a las muertortas, ¿no? O salvar a las muertortas, ¿lo harías? Creo que a las muertortas definitivamente no, pero yo creo que sí tengo algún puesto de comida al que me gustaría revivir y que permaneciera. Pues yo también lo haría, ¿no? Y yo sé que muchos lo harían. Y también es lo que pensaba Matt Stone y Trey Parker, ¿no? Las mentes creadoras detrás de South Park. Y pues son los protagonistas de este documental que se llama Casa Bonita, mi amor. Y pues este filme nos va a llevar es el viacrucis restaurantero en el que se meten Parker y Stone, porque van a tratar de rescatar y reabrir el restaurante de su infancia, precisamente, que es icónico en Denver, Colorado, y que tiene una temática mexicana que se llama Casa Bonita. Este lo inauguraron en el 74 y pues por décadas fue icónico ahí en Denver, y pues fue cerrado a causa de la pandemia de COVID, además de que ya tenía abandono, cambios de propietarios, pues una eventual bancarrota. Y bueno, vamos a ir de la mano con los creadores del Libro del Mormón, desde recibir la noticia de que se encontraba en venta, buscar el chef adecuado, reencontrar los sabores en México, ¿no? Incluso vienen a México, andan en Oaxaca y en las carreteras, ¿no? Así comiendo en los puestos con perritos y todo, ¿no? Reinventar el espacio, las atracciones y pues darle su toque característico, ¿no? De humor ácido, humor negro, y eso pues hasta que llegan pues los números, ¿no? Llegan las evaluaciones y presupuestos, porque nada más así para la obra negra se dispara hasta $40 millones, y pues ellos compraron con la inversión inicial de 8 millones todo el recinto, ¿no? Y pues son 5 veces más, lo digo, hasta ellos lo dicen, ¿no? Y menos mal que seguimos haciendo dibujos animados. Casa Bonita, mi amor, es un manual de qué hacer y no hacer en el área restaurantera, así como una muestra de la fe del Eterno, porque en serio nadie se había electrocutado, muerto por intoxicación, o infestación de hongos, toxoplasma, etcétera, ¿no? Casa Bonita 1, el segador 0, ¿no? Porque hay partes, hay tomas que sí, creo que ni en los restaurantes más precarios aquí en México se ven así, ¿no? Y tras bambalinas. Además de que ves todo el techo lleno de calabaza de paloma, que no manches. Y bueno, la remodelación pues se extiende más de lo deseado en tiempo y pues en billete, ¿no? Incluso esto lo refleja mucho en el trabajo y en los episodios de South Park. Hay uno que es como enfocado a eso, ¿no? A reabrir un restaurante. Y pues creo que mucha influencia de eso hay en el episodio. Además de que Casa Bonita aparece en un episodio de South Park completito. Incluso creo que así se llama, Casa Bonita. Y pues bueno, se ve el hartazgo administrativo, mental y financiero, ¿no? En los episodios y en los gags. Además de que coincide que son las temporadas que tienen menos episodios, pero pues arriba los ánimos, porque no hay que estar tristes, porque vamos a ver que a base de esfuerzo y billetazos, ¿verdad? Así le dicen, el local abre sus puertas y a la fecha, spoiler alert, hay reservaciones por meses. Incluso para el mes de abril se abrieron las reservaciones en noviembre, ¿no? O sea, con más de 6 meses de diferencia. Es una buena señal, ¿no? Y pues el día de la apertura, pues hubo gente dormida de días. Confío en el buen gusto de los gringos. Ah, sí, precisamente, porque antes la comida era pues casi como de microondas. O sea, sí eran como tacos de microondas con queso de nachos, pero ni siquiera queso, ¿no? La imitación queso. Incluso hay entrevistas con comensales y los mismos de South Park que, pues obviamente es más el sabor de la nostalgia que lo que sabían, ¿no? Tal cual, o sea, el lugar es muy padre y te evoca bonitos recuerdos, pero la comida es pésima. O era pésima, ¿no? Ya ahorita, pues obviamente, hasta la chef tiene influencias mexicanas y todo. Y pues bueno, al día de la apertura hubo gente dormida de antes y pues se ha vuelto el epicentro para encontrar diversión, clavadistas, animatrónicos, quesadillas y pues al mismo Eric Cartman como eterno comensal en su mesa favorita. Y pues este documental pues sí, es una montaña rusa de emociones y pues no es apto para los débiles de corazón y de estómago. Y pues lo vas a encontrar en Paramount Plus, con su audio de origen en inglés, con subtítulos.
pues sí, escóndete de Black Bart, llévate tus pantalones de buffet stretch, tus botas de chili y pues pídete unas sopaplillas y hazte una reservación en Casa Bonita. Y pues como dice Eric Carman en el episodio, pues valió la pena totalmente, recomendado totalmente. Esa es la recomendación que te tengo esta semana. Órale, suena interesante, aunque te digo que con la cocina mexicana hecha por norteamericanos tengo mis dudas muy cabrón. Pero bueno. Dentro del documental igual viene el por qué se fundó Casa Bonita y está interesante. Va. Bueno, pues sí, está en Paramount. Uh-huh. Ok, para echarle una revisada entonces. Bueno, pues siguiendo con esto de las recomendaciones y siguiendo en el mismo tenor de documentales, yo te voy a recomendar algo totalmente diferente que no tiene que ver con quesadillas ni chimichangas, ¿no? Aunque sí tiene un nombre que podría tener cierta relación. Se llama Tutti Frutti, el templo del underground. Este es un documental escrito y dirigido por Alex Albert y Laura Ponte. Fue lanzado en el 2022 y actualmente lo puedes encontrar en diferentes plataformas y de manera gratuita. Yo, por ejemplo, lo vi en YouTube y sé que también está en Tubi y en alguna otra plataforma. No sé si en HBO o alguna de estas también lo tengan, que son las plataformas grandes. Pero bueno, dura 1 hora y media. Está bastante sencillo de ver. Y bueno, es en esencia un registro sobre uno de los lugares más influyentes en la cultura underground de los 80s en el entonces Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. No, bueno, me explico. Actualmente la ciudad es uno de los lugares más importantes para la escena musical mundial. Es una parada obligada para la mayoría de las bandas, ¿no? Casi mes con mes hay conciertos internacionales, ¿no? Además de que hay muchos lugares en los que puedes ir a ver grupos y solistas de la escena local mexicana, ¿no? O cosas más, digamos que no tan mainstream, por decirlo de una manera. Pero hubo un momento en que todo lo que oliera a rock y a juventud era estigmatizado y pues prácticamente censurado por el régimen en turno. Digamos que podría partir esto del movimiento de Avándaro, que ya mencionamos en algún otro de nuestros episodios, y fue como a finales de 1980 que empezaron a surgir lugares clandestinos, los hoyos funky que le llamaban, y otros un poquito más un peso más de categoría que los hoyos funky, ¿no? Que ayudaban a saciar los deseos de los jóvenes de reunirse, de escuchar música distinta, vamos, de ser diferentes, pues, ¿no? Es ahí donde surge el Tutti Frutti, al norte del DF, y en el segundo piso de un restaurante familiar, de la mano de Brisa Vázquez, quien posteriormente sería baterista de Los Exquisitos, y de Dani Yerna, uno de los pioneros de la modificación corporal en México. Dani Huacatanca se hizo llamar también. Este documental te da un poco de contexto histórico. Sugiere el temblor del 85 como uno de los catalizadores para el surgimiento de la nueva escena underground y está repleto de testimonios de varios de los involucrados en este movimiento, ¿no? Así platica Brisa, platica Dani. Hay unas entrevistas con el Thrasher Cortés de Atóxico, que yo creo que sí ubicamos. También platica Willy Damash y Nacho Desorden, que también estuvieron o están actualmente en Los Exquisitos. Hay una entrevista con Alfonso André de Los Caifanes, con Rubén Albarrán de Café Tacuba, entre muchos otros. Además de las entrevistas, Dani Yerna te muestra una cantidad inmensa de memorabilia, básicamente los flyers que él mismo diseñaba para los eventos, porque además de ser un lugar para escuchar música que nadie más programaba, como Kissmatic o los Cramps o Ultra Five, también era una sala de conciertos donde comenzaron pues las bandas consagradas mexicanas, ¿no? Como Santa Sabina, como Café Tacuba, como Los Caifanes, La Maldita Vecindad, pues entre muchos otros, ¿no? Otro dato destacable de este lugar es que era justo el lugar donde confluían todos los grupos, ¿no? Realmente era un tutti frutti, porque iban, bueno, lo que ahora llamamos tribus urbanas, iban los punks, iban los góticos, los metaleros, los hippies, los fresas,
y todos los freaks y raros estaban ahí, ¿no? Ese era el lugar de reunión en el norte de la ciudad. No había necesidad de separarse en grupos, iban a echarse una cerveza, iban a escuchar música, ¿no? Y a ver las bandas en vivo. Creo que eso era como que lo más interesante, ¿no? Que era esa necesidad de estar o de permanecer algo distinto la que borraba como que estas ideologías y toda esta basura que posteriormente nos autoimpusimos, ¿no? Y que hizo que los metaleros no escucharan bandas pop, entre comillas, o que las bandas alternativas relegaran y marginaran, por ejemplo, a los punks, ¿no? O a toda la escena gótica de la Ciudad de México. Entonces, creo que ese es como el espíritu o la parte importante del documental, ¿no? O sea, sí te menciona que fueron muchos de los que son ahora artistas influyentes, ¿no? El Chivo Lubeski, los Iñárritus, ese tipo de gente. Creo que lo que quiere destacar es que no había como una diferencia entre los grupos, que toda la gente confluía en este lugar y solamente iban a eso, a disfrutar de la música, ¿no? Y a disfrutar de ser diferentes, ¿no? Es un documental muy breve, es muy conciso, pero sí te transporta a esa época y sí te da como que una seña de que sin ese tipo de lugares, la escena musical y la escena cultural, inclusive de México en la actualidad, no serían definitivamente las mismas, ¿no? Porque sí vale la pena echarle un ojo, más porque es gratis, entonces esa es mi recomendación. Gratis. Exactamente, gratis. Muy bien, Eden. Y este documental, ¿por quién fue sponsoreado? ¿Por qué o cuál fue el motor para que se haya realizado el documental? Pues creo que más bien los dos, bueno, quien lo dirige y lo escribió, tenían como la inquietud de revivir como que toda esta parte del underground. Tuvieron un acercamiento con esta Brisa Vázquez y ella es la que estuvieron moviendo, porque inclusive tuvieron que recabar fondos, hicieron tocadas para esto, DJ sets, como que muchas campañas. Eso. Para, exacto. Inclusive creo que una fondeadora, ¿no? O algo así, un GoFundMe para recabar fondos. ¿No? Y están metidos como pequeños centros. No estoy seguro si el nuevo Alicia, pero sí estoy seguro. Hay un lugar que se llama Bajo Circuito, que creo que ellos pusieron el lugar y también metieron dinero para que pudiera ser como poderse realizar este documental. El motivo en sí no lo conozco, o sea, honestamente lo desconozco, cuál fue la motivación primordial para hacer el documental, pero pues fue creado basado en este modelo, ¿no? Uh-huh. Exacto. No, está muy bien. Pues sí, le voy a echar un ojo. ¿Y tú crees que o te gustaría, así como al Tutti Frutti, uno de Rocotitlán, o merece uno Rocotitlán, el Tianguis del Chopo? Yo creo que inclusive en el mismo documental del Tutti Frutti mencionan a Rocotitlán y mencionan a uno que se llamaba el Luke, que habla sobre eso, ¿no? O sea, que ellos dicen que el Rocotitlán sí era muy, muy fresa, ¿no? Y que sí iba más como que pues de ahí surgió Fobia, ¿no? De ahí surgieron pues también los Caifanes, de ahí fue como que de sus primeras tocadas. Creo que valdría la pena, sí, pero a lo mejor valdría más la pena uno que se enfoque como que en todo el movimiento cultural de esa época, ¿no? No ya no tanto sobre el recinto. Ah, exacto, no tanto sobre el recinto, más sobre el movimiento cultural. Y sobre el Chopo, híjole, me gustaría porque le tengo mucho aprecio al lugar, ya no tanto, pero bueno, creo que ya hay mucho. O sea, si te pones a ver algo en YouTube, por ejemplo, si le pones ahí documental sobre el Tianguis Cultural, hay mucho que se ha visto ahí. Entonces, no sé si sea realmente necesario. Uno más, ¿no? O uno más que aporte. A lo mejor lo que necesitan más es que haya difusión sobre estos lugares, ¿no? Aunque no sé si realmente ahora, a este momento, en el 2025,
realmente necesite difusión, por ejemplo, el Chopo, ¿no? O si quieran que vaya más gente, no sé, tengo como que ya lo platicamos y sí tengo como que un conflicto con este lugar. Pues está, sí está para el debate, ¿no? Pero pues, A lo mejor uno de la Alicia, ¿no? A mí me gustaría que del hablaran nuevo de Alicia, la del Alicia. viejo Alicia o del... No, del viejo Alicia, el nuevo acá que está maiciado no me interesa. Sí, tienes mucha razón. Y pues bueno, Eden, creo que el día de hoy se nos terminó el tiempo. Y pues bueno, ustedes coméntenos también qué otro centro o lugar les gustaría, ¿no? Que tuviera su documental, ¿no? Y pues bueno, gracias por escucharnos, suscríbanse, pónganle su manita arriba, Eden, te mando un abrazo, viejo. Y pues nos estamos escuchando para la próxima. Cuídense, cuiden a los suyos y Aimless Off. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.